Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMES, a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral, ¿no? Iniciando el curso de análisis e interpretación de los estados financieros. Soy contador público colegiado, ¿no? Aldo Alía Acuña Parcana, docente en institutos CIMAS y CAMEX, consultor en gestión pública y privada. Al mencionar sobre el análisis e interpretación de los estados financieros, ¿no? Pueden ayudarte a tomar decisiones más certeras en beneficios, ¿no? A la empresa. ¿Cómo saber? ¿No? A veces uno se pregunta, ¿no? ¿Pero para qué me va a servir, no? ¿En qué me va a beneficiar, no? ¿Y por qué los inversionistas van a requerir, digamos, en invertir, no? Y esto me va a permitir, ¿no? Que en las áreas de negocios, o si es una multinacional o un grupo empresarial, va a permitir en qué nicho de negocio puede abondar, ¿no? También se puede leer, ¿no? Para saber si podemos contratar personal, adquirir otro tipo de materia prima, en el caso de inventario, ¿no? En el caso de empresas industriales, ¿no? Definir los costos, ¿no? Incluso si tiene la posibilidad de ajustar el sueldo de sus colaboradores, ¿no? Cuando se habla de estado financiero también es la parte de analizar, ¿no? Analizar, interpretar los datos financieros en la empresa es de suma importancia. Mediante esta actividad los ejecutivos de las compañías, ¿no? Por ejemplo, están en posibilidad de buscar otra fuente de financiamiento, como vemos hoy en día, ¿no? Operaciones en qué realizar, ¿no? Definir la atención de nuevos mercados, ¿no? Saber cómo llegar a los diferentes segmentos, ¿no? De clientes con acciones diferenciadas y nuevas propuestas, ¿no? También buscar otra fuente de financiamiento, ¿no? Definir el tipo de costo de producción y ahora que se vienen otros costos, ¿no? Como le mencioné en algunas conferencias, ¿no? Costos de sanitario, el costo del medio, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que eso va a ser una, bueno, no novedad, sino un sentido de que ahora, hoy en día, tienen que tener bajo esos aspectos en esta tendencia que hemos y estamos viviendo, ¿no? En el país y en el mundo, ¿no? También es un tema muy especial de mayor importancia y constante interés, ¿no? Y suele aplicar, ¿qué cosa? ¿Qué suele aplicar? Metodología, ¿no? Una metodología de análisis basada, ¿qué cosa? A indicadores. Técnica de evaluación financieras, mantener el equilibrio, ¿no? Que igualmente son aplicables a los estados financieros de las entidades del sector financiero, empresas según la ley de sociedades o individuales, e incluso a las instituciones del sector público. Nos vamos a guiar a través de este libro que está muy interesante, ¿no? De los estados financieros, análisis e interpretación por sectores económicos, por el autor, magíster, colega, ¿no? Un gran colega, CPCC, Alejandro Ferrer Quea, ¿no? El cual en su investigación se desarrolla en tener la consideración de los respectivos planes de cuentas oficiales vigentes, ¿no? El manual de contabilidad para las instituciones financieras, divulgado por la Superintendencia de Banco Seguro y AFP, y el Plan Contable Gubernamental a través de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. El contenido del curso, ¿no? De análisis e interpretación de los estados financieros se determina de esta manera. 2 módulos, ¿no? Que vamos a realizar, ¿no? El primer módulo le he llamado Estado Financiero y sus análisis. En la primera unidad vamos a hablar lo que es la información financiera,
y los sectores económicos donde se transcienden, ¿no? El día de hoy lo vamos a ver. El día miércoles vamos a ver el estado financiero de empresas no financieras, ¿no? Que con un poco teórico, pero más práctico para que ustedes puedan, digamos, diferenciar. El día viernes, los análisis de los estados financieros, cómo se analiza, cómo se interpreta, cómo se lee, cómo se identifica, por qué tengo que comparar, digamos, los estados financieros eh, y quiénes van a estar interesados, digamos, en esa lectura. En el segundo módulo ya es netamente, ¿no?, indicadores de los análisis financieros. En la unidad 4 vamos a tomar lo que es los análisis financieros aplicables a empresas del sector no financiero, ¿no? Cómo se aplican los ratios, ¿no? Cómo identificamos, ¿no?, a través de nuestros estados financieros, cómo aplicamos los ratios financieros, ¿no?, para poder determinar y realizar para la toma de decisiones. En la unidad 5 también se opta el análisis financiero aplicable a las entidades del sector gubernamental, ¿no? Vamos a diferenciar, ¿no?, cómo realizan en el sector gubernamental estos tipos de análisis. Y en la unidad 6, el análisis financiero aplicable a empresas del sector financiero, ¿no? Cómo en sí ellos al momento de recibir, ¿no?, lo que a través de su producto y servicio de este sector, ¿no?, cómo permite, digamos, de que el estado financiero de ese lugar se puede expander, ¿no?, a nivel internacional, ¿no? El famoso, la inversión privada, ¿no? ¿Cómo puedo determinar en sí si vale la pena o no vale la pena invertir en el país que está? La estructura temática, ¿no?, vamos a basarnos en lo que es en teoría, casos prácticos, empleando una extensa gama de indicadores financieros según el sector económico de cada empresa o entidad, cuyos estados financieros son evaluados por 2 ejercicios económicos comparativos. En cada unidad y módulo, después de la conferencia magistral, se estará evaluando en coordinación con el señor Sergio, ¿no? Cada unidad va a haber 6 exámenes y luego de finalizar de cada módulo, un módulo en cada examen. Comenzamos módulo 1, que hablaremos sobre los estados financieros y sus análisis a través de la unidad 1 sobre la información financiera y sectores económicos que son, ¿no? ¿Qué va a venir en esta unidad el día de hoy? Vamos a hacer una pequeña introducción, los aspectos generales, la fuente de información, cuáles son los estados financieros, las condiciones, ¿no?, la fecha de formulación, limitaciones, plantillas y efectos sobre COVID-19 a los estados financieros. Si hablamos de clasificación de los sectores económicos del país, ¿no?, como verán en la imagen, ¿no?, el sector en los años 70, ¿no?, cuando el Perú quería formar parte de la Comunidad Andina de Naciones, antes Grupo Andino, ¿no?, en esa época, la información financiera era muy especial, era muy delicada en obtener, ¿no? Era difícil. Uno, porque no teníamos la tecnología adecuada. Dos, porque todavía, digamos, las entidades estaban en el sistema manual. O sea, era muy compleja la información y era muy riguroso, ¿no? Cada entidad, cada empresa era receloso de su información. Pero cuando llegó la era de la competitividad, ¿no?, la era de la competencia, ya se tuvo que expandir. Y cuando entró en la etapa de la globalización, comenzaron a organizarse, ¿no?, para poder, digamos, de que la información financiera tenga la armonización, ¿no?, y el requerimiento tanto en el país, ¿no? ¿Cómo es el macroeconómico que se mide, ¿no? ¿Cómo se distribuyen sí estas cuentas, ¿no?, para que tanto
el microeconómico, empresarial, o, o las sociedades, ¿no?, mercantiles o individuales puedan, digamos, distribuir su información y que la toma de decisiones sea algo relevante, ¿no? La presencia de una normatividad contable en el Perú en esos años todavía se utilizaba un sistema uniforme de contabilidad, ¿no?, tanto para el privado como el público, ¿no? Eh, en los estados financieros, en aquellas épocas, ¿no?, los sectores públicos, en el caso de ellos, ¿no?, la administración pública siempre se reemplazaba su limitación, ¿no? Su proceso contable tenía una partida única para la elaboración de la cuenta general de la República. Su sistema era muy integral y coherente con las nuevas técnicas de la ciencia contable, aunada a la exigencia que se derivan de su mayor presencia a la actividad del Estado. Pero el quehacer económico de la nación catalogó, ¿no?, ¿qué cosa? El plan contable gubernamental. Desde ahí se tenían que basar. O sea, con el plan contable gubernamental, el sector público ingresaba el orden en sí, ¿no? Obviamente en esos tiempos estaba, y a la actualidad todavía, ¿no?, a través de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, ¿no?, permitió ello, digamos, el orden en sí. En el caso del sector empresarial no financiero, en los años 74, ¿no?, el aspecto empresarial, digamos, a través, digamos, de su sistema uniforme de contabilidad para empresa, también tuvo su plan contable, ¿no?, su plan contable general, que también a través de la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no?, difundió, ¿no?, para que también las empresas, a través de la CONACEP, ¿no?, tengan un mayor control en sí, ¿no? Y es por ello, ¿no?, que ven los tres sectores principales, ¿no? El primer sector, la actividad extractiva y la actividad productiva. El segundo sector, ¿no?, la etapa industrial y la construcción. Y en el tercer sector, lo que es el servicio, ¿no? Ahí donde se cataloga, ¿no?, el sistema financiero, ¿no? En este servicio del sistema financiero comienza, digamos, lo que era la gestión de las finanzas, ¿no?, el orden de las finanzas, tanto público como privado. También en este sector, en este tercer sector, ¿no?, prevaleció mucho lo que era el comercio, tanto interno como el externo. El comercio interno, ¿no?, a través de la comercialización, de la importación, ¿no?, de que se comercializaba, digamos, los productos de otros países, ¿no?, era, digamos, un auge en esos tiempos. Y también a la mano con el comercio exterior, ¿no? En el primer sector, ¿no?, atribuía mucho el comercio exterior, donde los productos, ¿no?, de estas actividades comenzaba, digamos, a conocer, ¿no?, en otros países nuestros productos necesarios. Y siempre, digamos, a través del comercio exterior, lo que fundamentó mayormente fue la minería. A través de la minería, ¿no?, estos metales, ¿no?, que era el oro, la plata y el cobre, ¿no?, hasta el hierro, ¿no?, digamos, era un eje principal en aquellos tiempos y hasta la actualidad, ¿no? Luego también la pesca, luego también lo que era el agro, ¿no?, y lo que es la ganadería, ¿no? Entonces, el sector empresarial siempre ha tenido ese orden, ¿no? Siempre el sector empresarial fundamentó mucho, ¿no?, al país para que cada día tengamos esa regla, ¿no?, de definir y uniformar, ¿no?, las cuentas a través, digamos, en el aspecto contable y financiero. Y en el caso del sistema financiero,
¿no? Ellos también atribuían el orden a través de su creación de plan de cuentas para instituciones financieras. En el 2001, ¿no? Creó también el manual de contabilidad para empresas financieras. Este manual permitió, ¿no?, que el sistema financiero tenga también el orden y las cuentas adecuadas, ¿no? Obviamente los planes contables en esos tres sectores son diferentes, de acuerdo al criterio que se atribuye. Como verán, ¿no? En esos tiempos y a la actualidad nos enfocamos en lo que era el sistema y el registro contable, ¿no? En sí, los estados financieros tuvieron un papel muy importante, ¿no? A pesar que era manual y a la actualidad que ahora todo está digitalizado, hubo muy importante el criterio, ¿no? El criterio para poder realizar. Dentro de estos aspectos generales tenemos, ¿no?, la compleja estructura social, ¿no?, y la acelerada evolución de la economía, que generó presiones diversas, ¿no?, muchas veces contradictorias, que el hombre de negocio contemporáneo tiene que afrontar como problema y por lo tanto darle la solución, ¿no? Los problemas siempre van a estar ahí, pero la estrecha y creciente competencia y el servicio social que en la actualidad debe brindar toda actividad económica. En muchos casos, la dificultad principal para satisfacer esto último es la falta de información adecuada. Entre otros, el no saber qué hacer con ella cuando se la obtiene, ¿no? La contabilidad fue un lenguaje en los negocios muy importante, ¿no? Fue un auxilio disponiendo para ello, entre otras fuentes. Los estados financieros a los cuales recurre frecuentemente el hombre de negocio. Las funciones principales son auxiliares en el control de la empresa. ¿Pero para qué? Para la toma de decisiones, ¿no?, fundadas y oportunas. Una acción bien informada por lo general alcanzará sus objetivos, ¿no?, en tanto que una acción carente de ella difícilmente lo logrará. Pero ¿cuál es la naturaleza en sí, ¿no? ¿Por qué se auxiliaba, ¿no? Por la información tenía que ser algo relevante, comprendida, ¿no? ¿Y qué usuario iba a obtener la información? Se tenía que familiarizarse al conocer que a través de la contabilidad, bajo una normativa, ¿no?, tenía que adecuarse, ¿no? Y a la vez tomar qué criterio puede fundamentar al momento de analizar, ¿no?, los referidos estados, ¿no? Y esto me permitía formarse a una opinión de las situaciones en ella descritas. Pero ¿cuál era la fuente de información, ¿no?, que se basa, digamos, en los estados financieros, ¿no? De acuerdo con los procedimientos básicos de la teneduría de libros, ¿no? Cuando hablo de teneduría de libros, es un sistema contable donde se descansa por lo general los libros diarios, mayor, ¿no? Sea que se trate de un sistema tradicional, de registro manual o otro moderno, que atiende a la automatización de los registros contables mediante programas computarizados. Hoy en día la teneduría de libros ya no es manual, ¿no? Ahora es digital, a través de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduana, SUNAT, ¿no? En su sistema de SUNAT en línea, el SOL, ¿no? Cada usuario de cualquier persona natural o jurídica puedan, digamos, atribuir en su sistema de libros electrónicos, ¿no? O sea, cada operación que tú realices a través de los comprobantes electrónicos te va a permitir automáticamente, ¿no?, el reconocimiento de los libros electrónicos, ¿no?, a obtener esa información. Los comprobantes de pago que de manual a electrónico, ¿no?, va a permitir que esta información sea adecuada. Antes, ¿no?, te traían pues a la oficina de contabilidad papeles y papeles. Ahora ya no. Ahora está sistematizado.
de papel pasó a byte, ¿no? O sea, archivos, ¿no? Esos archivos tienen que tener la almacenación y el control, ¿no? De cada cierto tiempo para que esa información que cuando te auditen, ¿no? Puedas transmitirlo y pueda, digamos, que el auditor tenga la información adecuada. Documentos varios que se hablan, ¿no? Puede ser un informe, puede ser una carta, ¿no? Correos electrónicos donde le dé la validez, ¿no? De esa información que se puede obtener. El plan de trabajo es muy importante en cada negocio, tanto sector público o privado. El plan de trabajo siempre, siempre tiene que ser el, el punto preciso, ¿no? Porque en el plan de trabajo voy a ver para qué, para qué se creó, ¿no? ¿Cuál era el objetivo, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos de trabajo, ¿no? Y puedan, digamos, adecuarse si cumplieron o no cumplieron a través de sus indicadores, ¿no? Y no solo con el plan de trabajo hoy en día, ¿no? También con el plan de contingencia, ¿no? El plan de contingencia cuando realicen, ¿no? En situaciones gravísimas, ¿no? Por ejemplo, desastres naturales, ahora que estamos viviendo con esto de la pandemia, entonces mi plan de contingencia me va a permitir, ¿no? Me va a permitir de que tenga, digamos, que no afecte de mi plan de trabajo que estaba adecuado de enero a diciembre, mi plan de contingencia me va a salvaguardar, ¿no? A salvaguardar para que no se dañe la información y a la vez de la parte tanto financiera y económica sea adecuada. También otra información es a través de los clientes proveedores, ¿no? ¿Quiénes son mis clientes, ¿no? Y también tengo que conocer, ¿no? ¿Por qué me están comprando? ¿Por qué tengo, digamos, que producir? ¿Quiénes son ellos, ¿no? Entonces yo también tengo que darle una manera de una buena atención, ¿no? Una buena información del producto o servicio que pueda trascender. Y en los proveedores también ver, digamos, de los productos o servicios de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren dejar a la empresa? Obviamente tienen que pasar por un proceso, ¿no? De todo lo que pueda trascender lo que va a solicitar las áreas respectivas. Entidades públicas, ¿no? En el caso de entidades públicas, ¿qué información puedo obtener? En el caso de los trámites, ¿no? En SUNAT, en registro público, en el Ministerio de Trabajo, en SUNAFIL, ¿no? El Ministerio de Salud a través de los permisos necesarios y de las empresas corporativas, ¿no? En el momento que quiero hacer un convenio, ¿no? Tanto educativo, tanto el convenio de cuando son gremios empresariales, ¿no? Cuando quiero hacer un acto de participar, por ejemplo, en las compras del Estado, ¿no? O una hora para hacer en el Estado, entonces comienzo a hacer también conocer quién es mi competencia, conocer qué empresa es la que está en el mercado, pero ¿cómo voy a conocer? A través de los estados financieros. Entonces, esa es la fuente muy importante para poder yo trascender en ello. ¿Cuáles son los estados financieros en sí? ¿No? Pero en sí, ¿qué cosas son los estados financieros? Los estados financieros es el resumen, ¿no? Es el resumen de cada actividad que realiza, tanto desde que se inicia hasta el cierre de cada actividad, ¿no? Cuando se inicia hay una apertura, ¿no? Hay una apertura de la actividad y el cierre de la actividad. Entonces voy a visualizar, ¿no? El resumen de cada periodo, ¿no? Y poder también enfatizar y realizar, digamos, qué es lo que se ha realizado dentro de la operatividad de dicho periodo. Los estados financieros también se pretende formular, digamos, más bien con la intención meramente aclaratoria, ¿no? También se le habla a los estados financieros como cuadros sinópticos,
¿no? ¿Por qué se dice cuadro sinóptico? ¿No? Porque tenemos, ¿no? Si vemos que hay un ingreso, también tenemos que hay un gasto. Si vemos que hay un activo, también tenemos un pasivo y un resultado. Siempre se va a cumplir con la famosa T de cobre, ¿no? La T de la operación T, ¿no? La T de la operación. Esta T de operación me va a permitir que este cuadro sinóptico sea entendible en sí. Numérico, integrado, datos extractados, ¿no? A través de los libros y registros de contabilidad. Pero en sí, ¿cuáles son los estados financieros? ¿No? Como verán, ¿no? Los estados financieros tenemos lo que es antes se llamaba balance general, ahora se llama estado de situación financiera. ¿Qué voy a ver ahí? Voy a ver la situación cronológica, ¿no? De la operatividad que se realizó en el periodo. Y a la vez puedo comparar un periodo a otro periodo, ¿no? ¿Cuántos activos tengo? ¿Cuántos pasivos es lo que debo? ¿No? Si mi capital al inicio que obtuve y al final y al siguiente año cambió o no cambió, ¿no? Entonces, esto me va a permitir una lectura, ¿no? De poder determinar si fue positivo o fue negativo, ¿no? Luego tenemos el estado de resultados, ¿no? En el estado de resultados, ¿no? Vemos lo que es los ingresos, costos y gastos, ¿no? Los ingresos a través de la venta, ¿no? Cumpliendo con el plan de trabajo. Si mi plan de trabajo decía que este 2020 las ventas iban a ser 70%, entonces ese 70% tiene que atribuirse en los ingresos. Profesor, ¿y qué pasa si no llego a cumplir el 70%? O sea, no he cumplido el objetivo. Llegué a 50%. ¿Qué pasó? ¿No? Esa es la pregunta que se hace el auditor, ¿no? El auditor determina, oye, en el plan de trabajo decía 70% de ingreso, pero llegaste a un 50%. Entonces, el contador lo que tiene que determinar, por el tema de la pandemia, ¿no? No se llegó a cumplir. La lectura o el pensamiento, el criterio que opte el contador pueda determinar explicando, ¿no? A través de las notas, ¿no? A través de las notas contables, de por qué no se generó ese 70%. Entonces, cuando hay notas en ese sentido, entonces la lectura de los estados financieros va a prevalecer muchísimo. Luego el costo, ¿no? Tengo que ver en el mercado que el costo sea adecuado. Pero como sabrán, este año, 2020, el costo ha elevado, ¿no? El costo ha elevado muchísimo, ¿no? Perdón, de un guante que te valía 20 céntimos, ahora está 2 soles. Pero profesor, en esos tiempos lo fabricaron en el 2019, pero su costo era a 5 centavos. Pero las ventas, ¿cuánto generan? 2 soles. Mira esa diferencia de 5 centavos a 2 soles. Entonces, está obteniendo resultados, ¿no? Las empresas de primera línea, ¿no? Que es el sector salud, sector educación, ¿no? Y los alimentos, obviamente van a tener el resultado. Y las otras empresas, ¿no? Van a tener que demostrar una información relevante. Tampoco no crear en algo ficticio, porque no es en la vida, ¿no? Entonces tienen que demostrar una información adecuada, ¿no? Y el, perdón, y el gasto, obviamente el gasto, lo que realizan es el gasto administrativo, el gasto de las ventas, el gasto operativo, el gasto financiero, ¿no? Que determina de acuerdo al ingreso que obtienen. Por eso, ¿qué pasa si hay empresas que no han tenido ingreso, pero su gasto se ha aumentado? Obviamente el resultado va a ser negativo, ¿no? Obviamente. Prácticamente en varios webinars,
¿no? Sobre el tema contable y de las finanzas que realizaron varias firmas, ¿no? Eh, eh, determinaron, ¿no? Que de las empresas de primera línea, obviamente van a tener un buen resultado, pero de la segunda línea, ¿no? De atrás, ¿no? De todas esas empresas que no tuvieron mucha acogida, obviamente el resultado, tienen que demostrar, como les repito, una información relevante, no darle ficticio. Y eso es lo que ha pasado con este programa de Reactiva Perú, ¿no? Cuando dijeron, traigan los estados financieros, comenzaron a inventar. Y ahora ya no saben cómo devolver. Hay otras maneras que también hay empresas que a veces, ¿no? O, ponen una información, ¿no? Se hacen que no saben y de ahí quiebran y crean otra empresa, ¿no? Y eso para el país, o sea, no, lo que es en el gremio empresarial no atribuye mucho, ¿no? O sea, no te da una buena imagen en ese sentido, ¿no? Pero por eso, pero obviamente va a haber discrepancia, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿No? Dame una razón. ¿Por qué? Porque si tú comenzaste bien, obviamente de una pandemia, tu plan de contingencia. ¿Aplicaste tu plan de contingencia? No. Varios, ¿no? Emprendedores que me llamaban, voy a quebrar, ya, pero yo te pregunto, ¿tienes tu plan de trabajo? Sí, sí tengo mi plan de trabajo. ¿Y tu plan de contingencia? Entonces eres una empresa improvisada. ¿Por qué improvisada? Porque no tienes tu plan de contingencia. O sea, solo te dedicaste a comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender. Pero no te adecuaste a la realidad. Por eso que los estados financieros permite ello, ¿no? Cuando me llamaban los emprendedores improvisados, antes de la pandemia, yo le prevenía, hagan sus estados financieros. No, ¿para qué sirve? Ahora lo buscan a los contadores, ¿no? Ahora sí vale esa información. Hoy en día los emprendedores tienen que hacer plan de trabajo y su plan de contingencia de acuerdo a la operatividad y de ahí con, su, con sus estados financieros, para poder, digamos, llevar una adecuada información. Y así ustedes puedan, digamos, que el sistema comience a mejorar, ¿no? Entrar a la formalidad. A veces es difícil decirle a un emprendedor, ¿no? Que entre en la formalidad como se establece, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está cambiando, el mundo está cambiando. Y después de la paz pandemia, acuérdense de mí, que el sistema de la gestión privada va, a través de la transformación digital, va a ser un cambio total. Va a ser un cambio total. ¿Por qué? Porque ahora todo está sincronizado a través de la transformación digital. O sea, inversionistas, tanto aquí en el Perú a nivel mundial, con la transformación digital van a leer todos tus estados financieros. Entonces, pónganse las pilas. Pero ¿cuáles son las condiciones que me ponen, ¿no? Con los estados financieros? Las condiciones, ¿no? Están los objetivos, ¿no? ¿Por qué los estados financieros es objetivo? Porque me va a brindar, ¿no? Me va a brindar a sus usuarios la información razonable sobre la situación actual de la empresa y su evolución a vida durante un periodo determinado. Pero ¿cuál es la finalidad, profesor? Para tomar las decisiones. Para tomar la decisión. Y el contenido, profesor, el contenido, ¿no?
de un estado financiero, ¿no? Se brindará que los usuarios deben incluir, ¿qué cosa? Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos económicos de la empresa en un momento determinado, así como los derechos de los acreedores inversionistas sobre dichos recursos. Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar durante el periodo considerado aumentos o disminuciones en los recursos económicos netos de la empresa. Resumen de las actividades financieras y de inversión de la empresa durante cierto periodo. Entonces, si yo cumplo ese contenido, mis estados financieros van a ser una información adecuada. 3. Información. ¿Qué tipo de información es lo que tengo que brindar? Mis estados financieros tienen que ser íntegros. ¿Por qué? Porque los datos necesarios tienen que cumplir los objetivos que sean logrados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como le puse el caso anterior, ¿no? En mi plan de trabajo dice 70% de la venta para el 2020. Entonces, en mis estados de resultados y en mi estado de situación financiera, tiene que aparecer esa información. Y si no lo cumple, quiere decir que no lo has cumplido el objetivo. La comparabilidad, ¿no? La comparatividad, ¿no? ¿Por qué es comparable? ¿No? Yo tengo que comparar el periodo, sea 1 año, 2 años, 3 años o los 5 años. ¿Por qué? Porque voy a ver la evolución, si fue favorable o no fue favorable. Entonces, eso me va a permitir, ¿no? De cada 5 años, ¿no? Cambiar mi plan de trabajo. Tampoco no quedarse un plan de trabajo solamente para una eterna vida, no. El plan de trabajo se cambia cada 5 años. ¿Por qué? Porque va cambiando. La globalización ¿no? en esta vida cambia, ¿no? Entonces yo tengo que ver otro esquema. Y si mi plan de marketing tiene que también adecuarse, ¿no? Adecuarse a las innovaciones que, que hay hoy en día, ¿no? Ya no invertiré en publicidad en radio, en televisión, en las redes sociales, ¿no? O poner paneles. O sea, tengo que ver mi reducción de costos, pero también tengo que ver qué innovaciones hay en la globalización de hoy en día. Y ahora con la transformación digital, mucho mejor todavía. Imparcialidad, obviamente tiene que ser imparcial, ¿no? Porque la información debe presentarse de acuerdo a los principios, procedimientos y normas establecidas, prescindiendo de los intereses particulares de los usuarios. Las normas contables cada día cambian. Este año 2020 han cambiado 2 veces, en el mes de marzo y en el mes de julio. En el mes de julio cambiaron las normas contables por el tema de la pandemia. Y varias normas cambiaron, ¿no? Porque se tenía que adecuar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? ¿No? Fecha de formulación, ¿no? La fecha de formulación de los estados financieros es un factor muy importante para su examen y consiguiente interpretación. Generalmente se elige como ejercicio anual el periodo comprendido 1 de enero, la apertura. Ojo, la apertura de la actividad. Al 31 de diciembre, el cierre de la actividad. La apertura y el cierre. Periodo, los 12 meses. ¿Para qué? Para que en enero del siguiente año el contador y todo su equipo comience a revisar, analizar, para que en febrero ya lo tengan los estados financieros y sea explicado antes los accionistas o en el caso del sector privado y en el caso del sector público
ante el titular y todos los directores, ¿no? Y sea entendido el mensaje, ¿no? Se ha entendido el análisis, el criterio que has optado como contador para que sea aprobado. Una vez que esté aprobado, es como que tengas, digamos, que te están evaluando y si has tenido un buen resultado, bienvenido. Pero no solo queda ahí, llaman a las sociedades auditoras para que comience a revisar de esa aprobación de los estados financieros, ¿no? Si en verdaderamente lo has realizado. Y el papel del auditor o de las sociedades de auditoría va a permitir ver cuál ha sido el riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo es muy importante para optar? Tanto riesgo económico, financiero, inherentes, el criterio que ha optado. Entonces, con esta información de los estados financieros, ¿no? Si es ajustable, refleja mayor aproximación en sus cifras después de un ciclo de complejo de actividades, ¿no? También puede contar, ¿no? Que los estados financieros anuales de las empresas dedicadas a la misma actividad económica permite con ello poder realizar comparaciones interempresas. O sea, los grupos empresariales, ¿no? Entonces, unidades de negocio me va a permitir qué unidades ha sido relevante, no relevante, y etc, etc. Limitaciones. ¿Qué me limita de los estados financieros? Es usual afirmar que los estados financieros ofrecen el resultado de las operaciones de las empresas durante un periodo y la situación del negocio en una fecha determinada. Sin embargo, al hacer tal afirmación se debe estar consciente de las limitaciones, ¿no? Una de ellas tiene que mostrar la condición y la cualidad financiera de la empresa, toda vez que existen factores que tienen a determinar participación en las condiciones financieras que no constan en las cifras de los estados financieros. Los estados financieros por sí solos no bastan para llegar a una conclusión adecuada respecto a la posición financiera de la empresa, debido a que algunos elementos de influencia importante, al no ser tasable en dinero, no figuran en el cuerpo de aquellos tales como: 1. Capacidad administrativa. 2. Condiciones de mercado de operaciones. Y 3. Problemas técnicos en el caso de industriales, ¿no? Otro tipo de limitación también tenemos, que no es posible que la precisión matemática de la información que contienen, porque los estados se refieren a cosas y hechos que no pueden ser medidos exactamente. Por eso digo criterio, el criterio matemático y el criterio de pensar algo razonable. Por eso que se usa la contabilidad, ¿no? La contabilidad se auxilia de las matemáticas para los registros a base de la partida doble, ¿no? No es motivo para interpretar los valores mostrados en los estados financieros como absolutos y que son la medida exacta de la situación financiera y de la productividad de la empresa. Pero también, ¿qué limitan ahí? La moneda. La moneda es un instrumento de medición en la contabilidad. Carece de estabilidad, pero constantemente el cambio tiene un poder adquisitivo. También se refleja la inflación o deflación de acuerdo al país, ¿no? Y entender que los estados financieros expresados en valores históricos en tal situación no son las medidas exactas del resultado obtenido por la empresa al cabo de explotar un negocio. Sin embargo, no obstante las limitaciones señaladas, los estados financieros darán por cumplida su misión, cuando además de tener el apoyo de los principios de contabilidad y las normas contables para el primer aspecto,
contemplen, para el segundo aspecto, una metodología de exposición de efectos inflacionarios que permita mostrar, como lo repito, la razonabilidad de la situación financiera de la empresa a una fecha determinada y por ende posibilitar su evaluación tomando en cuenta la variación por corrección monetaria, información de gran utilidad para la toma de decisiones económicas. Miren la plantilla, ¿no? De un estado financiero. Tenemos el estado de situación financiera. Lo que tengo es el activo, ¿no? El periodo, ¿no? Del año anterior y del actual. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿y estos numeritos? Esto se llama notas. Notas. Tú le das un clic en cada nota y comienza a salir la razonabilidad de la lectura de esta cuenta, ¿no? Por ejemplo, la nota 5 te habla de la cuenta del efectivo y sus equivalentes. Comienza a explicar por qué en el año anterior obtuvo esta información y el año actual, ¿qué diferencia obtuvo? ¿Fue favorable o no fue favorable? ¿Hubo liquidez o no hubo liquidez? Igualmente en las cuentas comerciales por cobrar, ¿no? También se aplican las notas. Cada cuenta determina una nota, ¿no? Las notas hoy en día es muy importante cuando tú elaboras los estados financieros, ¿no? Porque el auditor va a leer, ¿no? Estas notas lo va a leer, ¿no? ¿Qué criterio optaste para poder reflejar esta información del año anterior al año actual? Y como verán en el activo tenemos los activos corrientes y los activos no corrientes. ¿Por qué se le dice activo corrientes y los activos no corrientes? Los activos corrientes son lo que da o sea, la operatividad en sí, lo que sale e ingresa, ¿no? El activo corriente da una acelerada información, ¿no? De ingresa y sale, ingresa y sale. En cambio, el activo no corriente, ¿no? Es lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente se estabiliza y es constante la información. Por ejemplo, propiedad de planta y equipo, una sola vez es constante. O caso ustedes lo mueven en un edificio. Usted no lo mueve en el edificio, ¿no? Porque queda estabilizado. Pero tiene su depreciación en el tiempo, ¿no? No se moverá como ingreso y salida, pero sí lo puedo depreciar en el tiempo, ¿no? Entonces, el activo no corriente me va a permitir que las cuentas que no se mueven, pero sí tienen para aplicar tanto para la depreciación como la amortización. Entonces, la diferencia, mientras que aquí se juega el dinero, acá se juega, digamos, lo que no se puede, lo que no es dinero, pero sí operativo matemáticamente, ¿no? Matemáticamente sí se ve. Por eso que estos dos tipos de activos se le llama lo que hay. ¿Cuánto es lo que hay en efectivo? ¿Cuánto es lo que hay en la propiedad? ¿Cuánto es lo que hay en activos intangibles? ¿Cuánto es lo que hay en cuentas comerciales? En el caso de pasivo, ¿no? Que también se refleja el pasivo corriente y el pasivo no corriente. En este caso solo hay pasivo corriente, lo que debo, ¿no? ¿Cuánto es lo que debo en las cuentas por pagar comerciales? ¿Quiénes son las cuentas por pagar comerciales? Los proveedores. Voy a pagar proveedores, ¿no? ¿Cuánto es lo que debo al proveedor? Pasivo por impuestos corrientes. ¿Cuánto es lo que debo de impuesto al Estado? ¿No?
Otros pasivos no financieros corrientes, ¿no? ¿Cuánto es lo que, digamos, si hay un pago de, de, de planilla, ¿no? Y por eso dicen no financiero. Luego también en el pasivo no corriente se ve también ahí las deudas a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Hago un contrato con el sistema financiero, ¿no? El leasing, un arrendamiento financiero a 20 años. Entonces ya esa información, ¿no? Ya lo tengo que registrar como pasivo no corriente, porque es a plazo largo. En cambio, el pasivo corriente es a corto plazo, porque los proveedores es mes a mes, por eso es corto plazo. El pago de planilla, mes a mes, es a corto plazo. En cambio, cuando tú accedes a un préstamo, ¿no? A largo plazo, ya va como pasivo no corriente. En el caso del patrimonio, ¿no? En el caso del patrimonio es lo que tengo. Lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Aperturé el negocio, la actividad con un capital tanto. Cierro el año, veo resultados, si hay dividendos y si utilidad, ¿no? Y si hay utilidad, ¿no? La toma de decisión lo opta 50% para que sea capitalizable y 50% para repartir a los trabajadores. O sea, la equidad, ¿no? La equidad participativa, tanto de la empresa para que aumente su capital y a la vez para los trabajadores para que también agradeciéndole por la labor que ha realizado en el periodo de enero a diciembre. Entonces, cuando yo tengo este patrimonio, reflejo mucho, ¿no? Si es superávit, si ha habido un déficit, ¿no? Las participaciones del patrimonio y también las reservas. La reserva es muy importante, la reserva legal de cada empresa es muy importante, porque es en cualquier momento, eso no se toca. Eso se toca cuando son situaciones gravísimas, ¿no? Son situaciones gravísimas. Y obviamente el total de activos siempre tiene que ser igual que el total de pasivo y patrimonio en los dos periodos. Siempre tiene que ser exacto. Profesor, ¿y qué pasa si no me cuadro? Entonces hay una operación que no te está funcionando. Y comienzas a revisar, comienzas a, primero, sistema, segundo, documento, ¿no? ¿Cuál es la fuente de que no está permitiendo todo ello? O puede ser que el asistente dentro de su análisis, por un error de dedo, ¿no? En vez de poner 1000, puso 100. Por eso que revisen el sistema. Y comparando con el documento. Siempre tienen que ver las dos informaciones, el sistema y el documento. Entonces, cuando yo tengo esas dos informaciones, ya puedo comparar, ¿no? Como le dije en este caso, en el documento decía 1000, pero lo registró en el sistema 100, ¿no? Puedo hacerlo rápido. Siempre tienen que, para hacer un análisis, estar en un lugar tranquilo y tampoco tiene que ser en un lugar adecuado, que nadie te moleste. Porque basta con un numerito que tú te equivoques, todo se malogra. Todo se malogra. Y concentrarse. Documento, sistema, ¿no? ¿Y cuál es el análisis que ha planteado? ¿No? Por eso que el contador tiene que ser minucioso y receloso a la vez, ¿no? Porque los asistentes pueden decir, sí, ya lo terminé, acá está. A ver, un momentito. Voy a revisarlo. Y, y junto con él o con ella, y se revisa. ¿Está perfecto? Perfecto.
Entonces, esa es una manera de, digamos, que el trabajo en equipo sea adecuado. El trabajo en equipo también que al momento de contratar al personal de contabilidad tengan las nociones necesarias, ¿no? Y también tiene que estar con la firma correspondiente, ¿no? Como verán acá, ¿no? Es el titular, el gerente. Mayormente es en el caso del sector público, titular y el gerente de administración, ¿no? O en el caso de las empresas, ¿no? El gerente general, el gerente general y el contador, ¿no? A veces también aplican al gerente de administración, ¿no? Porque también es responsable, ¿no? De acuerdo, digamos, o organigrama. Pero, según SUNAT, solamente en el aspecto tributario, solo reconocen al gerente general y al contador, en el caso de SUNAT. En el caso de cuando tú quieras presentar los estados financieros eh, en- a los bancos, ¿no? Optan al gerente general, al gerente de administración y el contador, ¿no? Para que tengan que sea legal, ¿no? Y en el caso del sector público, el titular y el director gerente o director general, ¿no? De acuerdo a la institución, ¿no? Y el contador, ¿no? Son los que firman los estados financieros. Y en el caso del sector público tienen otro tipo también ya más adelante lo vamos a explicar sobre los estados financieros del sector público que también firman otro tipo de personas para que puedan, sea legal la información, legítimo. El estado de resultado, este es de una firma, ¿no? Peruana, ¿no? Que me atribuyó mucho, ¿no? Miren, esta es la actualidad. El segundo trimestre de 2020, segundo trimestre de 2019 y la variación que dan. Miren cómo es la lectura de este estado de resultado. Se dice resultado consolidado porque estoy consolidando de un periodo anterior a un periodo actual. Pero mire, por el segundo trimestre, ¿cómo comparo? ¿Favorece o no favorece? Mire, mire la diferencia del 2019 al 2020. Volumen de venta, 730. 2019, 781. Su variación, negativa. ¿Por qué? Por el tema de la pandemia. Entonces, cuando ponga acá una nota, ¿no? Ahí el criterio del contador va a decir, por el tema de la pandemia, ¿no? El cierre de algunos clientes, ¿no? De sus tiendas ha sido, digamos, que no se ha podido repartir, digamos, el producto. De acuerdo al decreto, ojo, mucho ojo, eso sí, tienen que mencionar el decreto supremo, la norma, ¿no? Que establece, porque fácil de decir, ya, el estado de emergencia, ya, pero ¿cuál es el decreto? Y tienen que mencionar el decreto desde marzo a la actualidad. Con ese decreto, suficiente. Siempre tienen que mencionar en sus notas la norma jurídica, ¿no? Ya, tú me dices que el tema de la pandemia, ya, pero ¿ha habido un decreto? Sí, ¿cuál es? Decreto de marzo hasta la actualidad. Tienen que incluir. Luego, miren, las ventas miren cómo ha reducido prácticamente, obviamente ha habido un cambio, una variación negativa, ¿no? ¿Qué pasa si esto hubiera sido más? Miren, a pesar que este estado financiero, este estado de resultado es de alimentos, y mira, y todavía no cumple la expectativa, ¿no? ¿Por qué? Porque han chocado que en los mercados no han tenido mucha acogida en lo que es alimento, ¿no? Pero aún así están en ese rango. Miren el rango del volumen de las toneladas. Miren, en miles de toneladas, miren, están no baja de 700, ¿no? Que también es un estudio
¿no? Favorable, aunque no llegue, ¿no? Pero no baja de 700, ¿no? Este es el segundo trimestre. Vamos a ver, ¿no? Cómo será en los siguientes trimestres. Esperemos que esto cambie, ¿no? Esto cambie, ¿no? Y las ventas también, ¿no? Las ventas, la utilidad bruta, el margen bruto, ¿no? La utilidad operativa, ¿no? Y la utilidad ante impuesto. Mide rango. Los gastos financieros y mire el impuesto que, o sea, el Estado aún así no va a poder recibir de esta empresa un impuesto. O sea, va a tener un crédito fiscal ahí. Ya te está informando, ojo, SUNAT, por si acaso, mira lo que dice mi estado de resultados, mira, impuesto, crédito fiscal. Ahí está, lo estoy reflejando. Entonces, una base, ok, perfecto. Entonces, con esa información, entonces una va a decir, perfecto, entonces, demuéstrame, quiero ver los documentos. Y la utilidad, obviamente, también varía. Y quiere decir que este año los trabajadores no van a recibir utilidad. Un colega y varios emprendedores me preguntaron, doctor, ¿qué pasa? Obtengo el programa Reactiva Perú, e inyecto liquidez, compro activos, pago proveedores. ¿Voy a obtener utilidad? Sí vas a obtener utilidad, pero no es para ti, ni para los trabajadores. La utilidad que vas a sacar vas a hacer para que pagues el programa Reactiva Perú, porque eso no es tu plata. Eso no es tu plata. Entonces, atribuimos a ello, ¿no? Atribuimos a ello. Sí, ya, ya, perfecto, listo. Okay. Entonces, ese es el punto preciso, ¿no? De que el Reactiva Perú, voy a terminar, finalizar, porque, ¿no? Para poder, digamos, de que utilidad no va a haber. Lo único que va a tener esa utilidad es para que pague el programa Reactiva Perú. Este es el patrimonio neto, ¿no? Como verán los saldos correspondientes. Esta es la plantilla del el listado de flujo de efectivo. Los tres actividades muy importantes del flujo de efectivo: actividad de operación, la actividad de inversión y la actividad de financiamiento. Esto es lo que le habla, las notas de los estados financieros, con su parte de criterio y la parte numérica, ¿no? ¿Cómo lo considero en sí? El efecto de los estados financieros, como verán, este año ha habido un cambio total, ¿no? Por el tiempo, ya más adelante, el día miércoles le hablo con más detalles sobre estos efectos. Vamos a combinar esta información. Muchas gracias. Cualquier consulta, cualquier detalle, ahí estamos para servirlo. Muchas gracias, Cames. Muchas gracias, Sergio. Finalizo con la información.